Bienvenido, hermano. El tiempo es suyo. Ok, muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Es para mí un verdadero gozo y placer el poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. De entre todas las actividades que el ser humano puede hacer mientras vive, este es el tiempo más importante, porque es la razón principal por la cual fuimos creados, y es darle culto, darle adoración, darle alabanza al Dios eterno que sostiene nuestras vidas. En esta hora pues vamos a ir a este tema maravilloso acerca del arrepentimiento y el juicio final, y vamos a leer el versículo que se ha expuesto en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31, el cual dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tremenda palabra la que se nos da en este pasaje bíblico, donde nos confronta acerca de las cosas que tienen que ver con la vida y el ocuparse del ser humano y el juicio final. Eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y quiero enfocar este tiempo en cuanto a la palabra 4 preguntas. Cuando dice pero Dios, la pregunta es: ¿quién es este Dios? ¿De cuál Dios está hablando? A lo largo de la historia de la humanidad sabemos que existen muchas religiones en el mundo, muchas ideas de dioses en el mundo. Desde los ancestros, desde que el hombre tiene conocimiento de sí mismo, de la historia, el hombre se ha formulado la idea de tener un ser superior. Esta idea está en el hombre porque fue Dios el que la puso en él, y por eso el hombre ha hecho este tipo de conjeturas en su mente. Y vemos cómo en el mundo entero, a lo largo de la historia, han hecho imágenes de dioses y han dado poderes a imágenes hechas por hombres, atribuyéndoles que estos son un dios. Otras culturas le dieron poderes a la naturaleza misma, como las plantas. En el caso, por ejemplo, de nuestro país y de nuestra región centroamericana, los indios, los mayas, los chortís, los pueblos aborígenes daban como dios al maíz, daban como dios a la lluvia, daban como dios a animales salvajes, el jaguar, daban como dios al sol, a la luna, les tildaban como dioses. En la cultura egipcia vemos que hacían figuras que tenían cabeza de animales, de aves o de cuadrúpedos y cuerpos de hombres. Se habla en la cultura egipcia del dios Osiris y de otros tipos de dioses. En la cultura hindú, en la India, a lo largo de su historia milenaria, también ellos han creado seres en los cuales llaman dioses. Hablamos de la cultura griega, que también ellos crearon la mitología, que se le llama griega, donde tenían a Zeus, a Poseidón y a muchos otros más. Y así a lo largo de toda la historia, el ser humano ha pensado en un dios. Y siempre estos dioses en quien ellos han pensado tienen algo en particular, y es que todos le atribuyen a ellos poderes. Sabemos que las cosas que ellos han ideado como dioses, como ser el maíz, como ser los animales, como ser un río, por ejemplo, el río Ganges en la India es adorado por más de 60 millones de personas en esa nación como una deidad. Sabemos que no tienen esa deidad, pero el hombre ha pensado en un Dios para adorarlo, para darle ofrendas, para seguirlo, para creer en él y para pensar que él es él quien lo ha hecho, pensar que es él quien lo puede proteger, que es él quien lo puede cuidar. Pero la Biblia nos enseña que es la palabra del Dios eterno y es la palabra verdadera, que solo hay un Dios verdadero.
Existen muchos dioses y la Biblia llama dioses falsos, porque tienen ojos y no ven, porque tienen pies, no caminan, porque son parte de la naturaleza, materia inerte, parte de los cielos, de las estrellas. No son dioses, aunque se le llaman dioses, Dios le llama falsos. Y cuando algo es falso, significa que no tiene ningún poder, ni tiene ningún valor. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, hablando de él mismo, de Dios mismo, en el versículo 12, escuchen lo que dicen. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Escuchen. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación son menos que nada y que lo que no es. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios de la Biblia? Es el Dios verdadero. Es el Dios que creó todo cuanto nosotros vemos, todo cuanto nosotros conocemos. Él es el dueño, Él es el creador de todas las cosas. No importa lo que las naciones, lo que los pueblos, lo que las tribus ancestrales dijeron y digan y seguirán diciendo que son dioses. No son dioses, son falsos, porque solo existe un Dios verdadero. En la Biblia se le denomina con el nombre de Jehová, el Eterno, el Todopoderoso. Y al crear él todas las cosas ha mostrado su poder, porque se nos enseña en el libro del Génesis, en el capítulo 1, cómo Dios con solo hablar hizo la creación. También está aquel grupo de personas que dicen que no existen dioses, que no existe nadie que sea Dios, hablando de los ateos, incluyendo algunos científicos, porque no todos los científicos son ateos. Pero no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los pueblos, no importa lo que digan las naciones enteras, cuando vemos la realidad en nuestro entorno, nos damos cuenta que sí, alguien está gobernando, alguien está mandando, alguien tiene el dominio de todas las cosas. Y cuando vamos a la Biblia y leemos en cada una de sus partes, de sus libros, de sus párrafos, lo que ella enseña, nos damos cuenta que es exactamente lo que está pasando en el mundo. Y por eso decimos que Dios es Dios, porque su palabra es perfecta, porque su palabra se cumple, porque su palabra es fiel. Y al ser Él el único Dios verdadero, por consiguiente, debe ser adorado, debe ser honrado, debe ser glorificado. Por otro lado, este Dios del cual nosotros conocemos en la Biblia y que se nos muestra a cada uno de nosotros, se nos dice que este Dios no necesita de nada ni de nadie. Él no necesita de la tierra, Él no necesita del universo, Él no necesita de las plantas, Él no necesita de los hombres, Él no necesita de ángeles ni de querubines. Él no necesita absolutamente nada, porque al ser Dios, Él es suficiente para sí mismo. La pregunta entonces es, ¿por qué crear tantas cosas? ¿Por qué no solo estar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nada más? Y tener que, por así decirlo, complicarse de alguna manera, para que me entiendan, con seres humanos rebeldes, con una creación que se destruye a sí misma, ¿saben? Porque Él quiso hacerlo. Él planteó un plan maravilloso y eterno, el cual lo está desarrollando. No porque lo necesitara, no porque le hace falta. Los que me están escuchando y viendo, Dios no necesita de mi persona. Dios no necesita de ti. Dios no te necesita. Dios no nos necesita a ningún ser humano.
Muchos creen y piensan que Dios está en el cielo allá sufriendo, pensando cuántos vienen y creen en Él, porque se siente solo y tiene que llenar el cielo con almas, con personas. No. Y aunque el cielo está lleno de millares de seres celestiales, están allí no porque Él los necesite. Porque si Dios necesitara de algo, entonces ya no es Dios. Como los dioses falsos que se han inventado la humanidad entera. Necesitan que lo lleven de un lugar para otro, necesitan que hagan cosas con ellos, pero Dios no necesita de nada, pero Él creó, Él hizo, Él desarrolló este mundo, el universo y las cosas que en ellos hay de la manera que son, de la manera que existen. Les dio a las plantas la forma que son, le dio a los peces del mar, las aves de los cielos, los animales de la tierra tal como ellos son. Diseñó al hombre tal como somos nosotros los hombres, los seres celestiales, ángeles, luego los que se convirtieron en demonios, Satanás, todo Dios lo diseñó porque tiene un plan perfecto. Esto nos dice de la grandeza del poder de Dios y esto nos dice que si Dios no necesita de nada ni de nadie, también nos dice algo acerca de Él. Nos dice que al no necesitarnos y acercarse a nosotros por medio de su palabra y por medio de su Hijo, nos ha dado una importancia que no tenemos. En la lectura que acabo de hacer, dice que las naciones enteras comparadas a Él son menos que nada. Pongámonos a pensar, ¿qué es menos que nada? Bueno, eso es un término que prácticamente en nuestra lógica no sabemos qué puede ser eso. Pero que es menos que insignificante, es menos que insignificante. Así de que Dios no anda angustiado corriendo detrás de su creación, corriendo detrás del hombre porque se siente urgido, porque tú y yo le conozcamos, que se siente urgido que tú y yo creamos en Él, que tú y yo le busquemos a Él. No, Dios no anda urgido porque no nos necesita, pero Él quiso hacerlo y ha provisto de medios para darse a conocer a algo que sin Él no tiene ningún valor. ¿Qué importancia tendría para una persona que debido a migajas que cayeron de la mesa del comedor al piso, se juntó un par de hormigas y que vengas tú y la mates a esas hormigas, 3, 4 hormigas? ¿Te daría pesar hacer eso? Creo que no. ¿Te daría pesar matar un zancudo? Creo que no. ¿Te daría pesar matar una lombriz? Creo que no. Pero una lombriz, un zancudo, una hormiga ya es algo. ¿Te imaginas no ser nada o menos que nada? Oh, qué bonito es cuando alguien nos da importancia. Pero es mucho más bonito cuando alguien nos da importancia y que esa persona que nos da la importancia es sumamente importante esa persona. No es lo mismo que tu vecino te dé importancia a ti a que te lo dé un alcalde de una ciudad, te dé importancia a ti, sea tu amigo. No es lo mismo que él sea tu amigo, un alcalde, como otra persona que tiene un más alto rango en una nación. No es lo mismo. Imagínate, Dios nos ha dado una importancia, pero no porque seamos importantes en sí mismos, sino porque Él quiso darnos ese valor. Y ese es el Dios que gobierna. Ese es el Dios del cual habla la Biblia. Ese es el Dios que se ha acercado al hombre, a sus criaturas hechas a imagen y semejanza de Él. Tú y yo hemos sido llegados a Dios. Hemos sido atraídos a ese Dios que todo lo tiene, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo ha llevado a cabo según su plan eterno y que nadie le puede estorbar, que nadie le puede obstaculizar lo que Él decide hacer. Si Él quisiera convertir al mundo entero y que fuera en pos de Él, lo haría con solo hablarlo. Pero no lo hace. Él determinó un plan de salvación por medio del evangelio de Cristo, el cual implica un arrepentimiento. Y dice en el pasaje que estamos como pasaje principal, dice, pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Cuando habla Dios es el ser todopoderoso, y cuando dice habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿a qué ignorancia se refiere? ¿De qué ignorancia está hablando el Señor? No de la ignorancia que hay, que muchas personas piensan, por ejemplo, que nuestros indígenas, que los primeros habitantes de la tierra que existieron allá en las montañas, allá en los lugares más escondidos de las selvas, de las sierras, de los desiertos del mundo entero, que nunca escucharon hablar del Dios verdadero, estos están libres de culpa, están libres de no tener que dar cuentas a este Dios. No, no está hablando de esa ignorancia, porque al final de cuentas, todos tenemos conocimiento de Dios. Mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 9, escucha lo que dice. Romanos capítulo 9, versículo 16 y 17. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. No existe personas que sean ignorantes de Dios de tal manera que puedan presentarse delante de él y decirle, no, yo no lo sé. Yo nunca conocí de Dios y por eso yo no sabía cómo tenía que comportarme. No, no existe tal cosa. Porque Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha dado a conocer al hombre de múltiples maneras. Y dice en el capítulo 1 de Romanos, versículo 19, escuchen. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa delante de Dios. Al decir, yo no sé de Dios, yo no conozco a Dios, Dios no me puede a mí demandar nada, Dios no me puede castigar a mí. No, no hay excusa. Porque todos llevamos dentro de nosotros ese conocimiento intuitivo de que existe un ser superior, que existe alguien que está dominando, alguien que está gobernando, y ese alguien es Dios. Desde Adán, que fue el primer hombre creado por Dios, hasta el último que llegue a existir en este planeta Tierra. No importa si está en China, si está en Rusia, si está allá en las estepas de la Siberia, si está allá en las montañas de la India, si está en Centroamérica o en la Tierra del Fuego, allá al final del continente americano, en Chile, o está en la Antártida, no importa dónde esté, en una montaña remota, no importa dónde esté, no hay excusa. Todos sabemos que hay un Dios. Todos conocemos a ese Dios que está por encima de todos nosotros. Pero ¿qué ocurre con ese Dios? Que ese Dios que creó todas las cosas y ese Dios que se ha dado a conocer al hombre en su corazón, en su pensamiento. Porque todos ustedes sabemos lo que es bueno y lo que es malo, independientemente si hayamos ido a una escuela o no. Ya nacemos con ese tipo de conocimiento intuitivo, que hay un bien y hay un mal que no hacer, que no podemos matar un pollito que solo por matarlo, porque entendemos que eso no está bien, que no podemos ir y golpear a mi mamá, no puedo golpear a mi papá, no puedo golpear a mi abuelo salvajemente. Yo sé que eso está malo. Yo me enojo cuando veo una acción negativa de un vecino. Cuando yo veo en mi familia injusticia, yo me molesto. ¿Por qué? Porque hay dentro de mí un conocimiento del bien y del mal, cuyo conocimiento lo ha puesto Dios. Por lo tanto, el hombre no es ignorante al 100% de Dios y de su palabra, de su mandato. Yo recuerdo una vez que andaba viajando en algún lugar fuera de mi país. Era la primera vez que visitaba ese país y andaba conduciendo. Hice un giro que en nuestro país es permitido, pero que en ese país no es permitido. Y más adelante había un policía de tránsito y entonces me paró
y ya me dijo, usted acaba de hacer una infracción, présteme sus documentos, le voy a hacer una infracción por lo que acaba de hacer. Pero le dije, ¿cuál fue la infracción? Y ya me explicó. Entonces yo le dije a él, queriéndome de alguna manera excusar, le dije, pero es que yo soy nuevo, vengo entrando a este país, ando de turista y no conozco las leyes. Y me quedó viendo el policía y me dijo, no conoce las leyes y anda manejando. Pues es doble infracción la que usted va a tener. Porque hay un principio en la ley que dice que nadie puede alegar ignorancia a la ley. Y me hizo una doble infracción. Y eso es cierto. Nadie puede alegar que no conoce de Dios, que no sabe del bien y del mal, que no entiende esto de la vida. Todos, de alguna manera, Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado a los hombres, se ha revelado a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos y a todas las generaciones. Él se ha revelado de que Él es el Dios Todopoderoso. Y la pregunta que surge de esto entonces, ¿por qué razón Dios da mandatos? Si Él ya se dio a revelar, ya lo conocemos, pues está bien, pero Él da mandatos. Mire lo que dice. ¿Por qué razón Dios da mandatos? Lo que dice la lectura es, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda. Él da mandatos, Él da órdenes. Y obviamente solo uno puede dar órdenes, solo uno puede mandar. ¿Y quién es el que manda? ¿Quién es el que da orden? Pues el que tiene el poder. El que tiene el poder es el que manda. El que tiene el poder es el que ordena. El que tiene el poder es el que establece cómo son las reglas del juego. El que es dueño. Ustedes en sus casas tienen reglas. Quizás les han enseñado a no tirar la puerta. Quizás le han enseñado a que alguien debe barrer la casa, otro tiene que asear, otro tiene que hacer esto, lo otro. Vemos mandatos en el trabajo, vemos mandatos en la calle con los policías de tránsito. En todo lugar donde vemos, alguien está mandando siempre y está dando órdenes, pero solo se dan órdenes a aquellos que gobiernan, aquellos que están en autoridad. ¿Por qué Dios da mandatos? Bueno, en primer lugar, porque Él es Dios. Porque Él es el que ha creado todas estas cosas y a Él le pertenecen. Él es el dueño. Esta tierra no es de los hombres. Esta naturaleza no es de sí misma. No, esta tierra es la tierra de Dios. La naturaleza es la naturaleza de Dios. El universo es el universo de Dios. Su vida, amigo, amiga, que me está escuchando y viendo, su cuerpo no es su cuerpo, es el cuerpo de Dios. Los hijos que tiene son los hijos de Dios. Los abuelos que tienen son los abuelos de Dios. Todos somos de Dios porque Él nos ha creado, porque Él nos ha formado, porque Él es quien nos sostiene a nosotros. Él es el que nos manda a nosotros, porque la vida que tenemos no depende del oxígeno. No. Mucha gente en esta pandemia ha muerto con oxígeno puesto a través de mangueras hasta dentro de sus pulmones y aún así se han muerto. Porque no es del oxígeno en sí que depende la vida, no es en sí de la comida, no es en sí del agua ni del sol. Porque si la vida dependiera del agua, entonces habría que llevar a todos los enfermos a una piscina y se sanarían. No, depende de Dios. Depende del Eterno, porque Él es el que manda. Él es el que gobierna, son de Él. Por lo tanto, Él manda y da órdenes, da leyes en su palabra. Y el primer mandato que ha dado al hombre desde que Adán pecó es que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios. ¿De qué nos vamos a arrepentir? De que hemos roto sus mandatos, que hemos roto sus leyes. A Dios no le agrada tu pecado ni el mío. A Dios no le agrada tu mentira ni la mía. A Dios no le agrada nuestra falsa manera de vivir muchas veces, lo hipócrita que a veces somos, lo avaricioso que somos, cuando hacemos chismes, cuando no cumplimos con nuestras obligaciones, cuando ofendemos al hermano, cuando no vamos a una iglesia, porque es un mandato de Dios. Estamos violando sus leyes en su tierra, en el
cuerpo que Él nos ha dado. Estamos violando sus leyes. Es como que tú vayas a la casa de una persona a pedir posada. Tú no vas a ir a dar órdenes a esa casa si te dan posada en esa casa. Como cuando tú vas a pedir un trabajo y eres un empleado. Tú no eres el que vas a ir a dar órdenes a ese trabajo. No, es el que está en el gobierno que da las órdenes. Y uno solo le toca someterse a ellas. Pero el hombre piensa que Dios está allá en un trono bien lejos en la galaxia y que solo está para escuchar mis peticiones, mis oraciones y responderme y cuidarme nada más. Y que yo acudo a Él cada vez que tengo un problema, una necesidad y nada más. No, eso no es así. Eso es una religión vana. Cuando yo creo en un Dios solo para cuando me levanto, cuando me acuesto y cuando voy a hacer un trabajo, a buscar un trabajo o voy al doctor por unos exámenes médicos y le pido a Diosito que todo salga bien. Pero de ahí vivo mi vida a mi manera. No es posible. Esa vida así no es posible. Es una vida que está en contra del Dios que manda, del Dios que gobierna, del Todopoderoso. Por lo tanto, tú tienes que obedecer a ese Dios. Tú tienes que obedecer a tu Creador. Tú y yo tenemos que obedecer al que sostiene nuestras vidas. Él tiene mandatos, no para que nosotros negociemos con Él si le quitamos, si le ponemos, si lo hacemos más fácil el mandato. No, tiene que ser como Él dice y nada más. Dios jamás va a negociar su palabra. En cuanto a la Biblia, dice que está prohibido por Dios añadirle o quitarle a sus mandatos, a su palabra. Tiene que ser escuchada, tiene que ser obedecida tal y como Él lo ha establecido. Si Él dice que yo no debo adulterar, no tengo que adulterar. Si Él dice que yo no debo robar, no tengo que robar. Si Él dice que yo no debo mentir, no tengo que mentir. Ah, pero eso está bien para el pastor. Ah, no, eso está bien para el que va a la iglesia. Tiene que portarse bien porque va a la iglesia. No, señores, no, amigos. El mandato de Dios no es para un pastor. El mandato de Dios no es para los que van a una iglesia. El mandato de Dios no es para los que predican. El mandato de Dios dice en este versículo que Dios manda a todos los hombres. El mandato del Creador es para todos los hombres de todas las edades, de todas las épocas, desde que comenzó el mundo hasta que se termine. Mire lo que dice, una vez más. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Él manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué los manda? A que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Volverse a Dios, reconocer que Él es Dios, llorar delante de su presencia, pedirle perdón por todos mis pecados. Porque no es que yo quiera, no es si a mí me gusta, es que el que me sostiene la vida me lo está mandando, me lo está ordenando, no me lo está pidiendo por favor, no está allí suplicándome, no, Dios no suplica, Dios manda. ¿A quiénes? A usted que me está escuchando, joven, señorita, hombre y mujer. A usted y a mí. Me manda a mí. Manda a la que es prostituta. A ella la manda que ya no sea prostituta. Al que anda robando, lo manda a que no robe. Al que anda poniendo disensión entre familiares, lo manda a que no siga haciendo eso, que se arrepienta de su pecado. A aquel que anda con avaricia y que anda prestando dinero con mucha usura, lo manda a que ya no lo haga así, que piense también en el pobre, que comparta, que ayude. Y a aquel que hace buenas obras solo para jactarse, también lo manda a que se arrepienta de esas obras que parecen buenas, pero que son falsas, porque solo lo hace para que lo miren, que de eso está ahí en el mundo, ¿verdad? Que nos miren, nos encanta, que si doy una ropita, si doy un cuaderno, si doy una bolsita de comida, quiero que todo el mundo se dé cuenta que yo se la di a fulano de tal. Pues a ellos también les manda que se arrepientan.
a los chinos, a los rusos, a los norteamericanos, a los hondureños, a los de la colonia Francisco Morazán, a los de San Pedro de Ceiba, a los de Tegucigalpa, en todo el mundo, en la montaña más alta, en el valle más bajo, si en el mar vive, si en un lago vive, allí los manda a que se arrepientan. No pide, manda. No ruega, manda. Tú que me escuchas, Dios te está mandando a que te arrepientas. Ah, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con este mandato de Dios? Que muchos no le están prestando oído. Que muchos no le están escuchando a Dios. No quieren saber de él, se hacen como dicen en el buen hondureño, los locos. Pero mira lo que dice una vez más el pasaje bíblico. Que Dios manda que se arrepientan. ¿Pero por qué manda que se arrepientan? Por una sencilla razón. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, donde dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él ha establecido un día de juicio, amigos. Viene un día de juicio sobre toda la humanidad. Viene un día en el que tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios, y como leímos anteriormente, no hay excusa. ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas decir, no, yo no voy a la iglesia porque ese vecino mío es cristiano y yo para ser como él mejor no soy nada? Y quieren excusarse en eso, echándole la culpa a otro. No, yo no voy a la iglesia porque esos pastores son unos pícaros, o esos sacerdotes abusan mucho de los niños y después van a ofrecer misa. Y quieren excusarse en los errores de los demás para no obedecer a Dios. No hay excusa. Dios va a pedir cuentas a Marilyn. Dios va a pedir cuentas a Heidi. Dios va a pedir cuentas a Sorto. Dios va a pedir cuenta a mi persona. A cada uno en particular le va a pedir cuentas por las acciones propias. Tú no te vas a justificar tus pecados y tu maldad solo porque otro se portó mal. Solo porque tu esposo te pagó mal, tú le vas a ir a pagar mal. No. Solo porque tus hijos se convirtieron en unos malagradecidos, entonces yo me voy a desatender de ellos. No. Él tiene un día de juicio y la pregunta es, ¿qué implica ser juzgados por el Señor? Porque muchos piensan que Dios solo es amor. Muchos piensan que Dios es todo bonachón. ¿Qué implica ser juzgado por el Señor? ¿Sabes qué implica? Que hay que temblar. Hay que temblar porque Dios es el que va a juzgar. Muchos dicen, no, a mí que nadie me ande señalando. Quien juzga es Dios. Óyeme, a Dios nadie lo puede engañar. Tú puedes engañar a tu pareja, tú puedes engañar a tus hijos, tú puedes engañar a tus jefes, yo puedo engañar a mi esposa. Puedo ser visto como el mejor pastor del mundo. Puedo ser visto como el mejor esposo del mundo. Puedo ser visto como el mejor padre del mundo y aún así ser un hipócrita. Yo puedo hacer eso y engañármelos a todos y echármelos a la bolsa, como se dice. Pero a Dios yo no lo puedo engañar. Porque Él ve mi mente, Él ve mi corazón. Él me ve hasta donde yo ni siquiera puedo verme ni entenderme a mí mismo. ¿Y qué ocurre con eso? Eso significa que siendo Él el juez de toda la tierra, si yo soy culpable, no me va a dar por inocente. La Biblia dice que Dios, siendo un Dios justo, porque Él va a juzgar con justicia, dice, Él va a juzgar con justicia. ¿Y qué es la justicia? Que Él le va a dar a cada quien lo que se merece. No lo podemos comprar con dinero. No lo podemos comprar con lágrimas. No le podemos cambiar su veredicto porque pusimos una cara de tristes, de arrepentidos, y es falso. No podemos hacer eso. El juez de toda la tierra ha declarado juzgar tu vida. Y viene el gran día del juicio final. Pero si ese tiempo tardara un poco en venir, hay algo que sí dentro de poco nos va a tocar a nosotros y es morirnos.
No sabemos cuándo vamos a morir, pero más de 100 años no vamos a vivir. 120 años nadie vive ya en ninguna parte del mundo. Supongamos que llegaras a los 120 años, no llegas a los 130, eso ya no existe. Nos vamos a morir y cuando muramos vamos a empezar a pagar nuestras consecuencias de no haber obedecido al que mandó. Dios, el Dios verdadero, no falsos, no pichingos, no idolatrías, no inventos de hombres, el Dios verdadero. Dice la Biblia que vamos a dar cuenta aún, escúchenme, y esto es terrible, créanme, yo le pido a Dios que me ayude cada día. Vamos a dar cuentas a Dios aún de cada palabra que sale de nuestra boca corrompida. Cada vez que yo insulto a una persona, yo voy a dar cuentas a Dios. Y muchos dicen, ay, que Dios me perdone, como que si fuera Dios un pichingo con el cual me puede estar burlando a cada rato. No, señores. El juicio de Dios será terrible. La ira de Dios es implacable. Y su juicio es perfectamente justo. Y saben que solo viene a mi mente lo que pasó con ese famoso juicio de Tony Hernández. Y viene algo ahorita a mi mente, porque yo escuché al momento en que el juez le estaba dando la sentencia, creo que muchos lo escuchamos en Honduras. Y cuando ya le dictó antes de dictarle la sentencia, le dio las palabras a este señor, Tony Hernández, le dio palabras y le dijo que hablara. Y una de las cosas que este hombre dijo fue lo siguiente: yo no sé cómo es la justicia aquí en este país, pero en mi país, dijo, es de esta y esta manera. A lo que el juez le contestó, no sé cómo sea en tu país, pero aquí la justicia se respeta, las leyes se respetan. Este es un país de leyes, obviamente estoy parafraseando, es un país de leyes, por lo tanto, y comenzó a dictar la sentencia. Nosotros hemos fallado, no a un país, no a una persona, hemos fallado a un Dios eterno, santo, justo. Estamos en graves problemas porque pecamos todos los días y nadie nos puede librar del castigo de Dios si no nos arrepentimos. La única salida de la condenación del Dios justo es arrepentirse, es reconocer con todo el corazón que Él es Dios, es reconocer que yo soy un vil pecador y que si no me arrepiento voy a terminar donde terminará el diablo, en un lago de fuego. Amigos, amigas, el infierno no es un cuento de hadas. El cielo tampoco lo es. Ambos lugares son reales y son los únicos dos destinos de toda persona que muere. Y es una mentira de las falsas religiones y de los falsos dioses y de los pueblos. Es una mentira que se han inventado, diciendo que después de muerto alguien puede interceder por mí, sacarme de penas y mandarme al cielo. Eso es una mentira. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos los que en esta pandemia han muerto y han muerto sin arrepentirse, pero un arrepentimiento verdadero, no una simple oración, no, un arrepentimiento verdadero, ya están en el infierno. Y por eso Cristo murió, por eso el Padre mandó a su Hijo, y este es un hecho verdadero. Cristo murió en una cruz para que tú y yo seamos librados del castigo eterno contra nosotros. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. ¿Qué significa? Que Dios debe y tiene y castigará todo pecado. Dios no puede dejar sin castigo el pecado. Por lo tanto, yo tengo que ser castigado. Yo tendría que estar ahorita mismo en el infierno. Pero el Padre, no necesitando de mí, no necesitando de ti, que hoy somos y mañana dejamos de ser, y cuando nos entierran nos convertimos en polvo, no necesitando de nadie,
el Padre mandó a su Hijo, lo más preciado que tiene el Padre, lo mandó y lo crucificaron en una cruz y murió y lo hizo a él maldición para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú menosprecias el mandato de Dios, si tú y yo menospreciamos los preceptos del Dios eterno, la Biblia dice que es mejor no haber nacido. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira lo que dice en el libro de Apocalipsis. Escucha lo que voy a leer. Libro de Apocalipsis capítulo 20, dice versículo 11. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es real el infierno. Y esto no es para meter miedo a nadie, no, es que es real. Ahorita con la pandemia nos han dicho que nos pongamos mascarillas, que guardemos las medidas de bioseguridad. Y eso no es para tenernos a todos con esa mascarilla en la boca, no. Es porque es real la enfermedad y está matando gente, es real. Hace unos días murió una persona conocida y ella andaba diciendo allí en el bloque, en la cuadra, no, decía, eso de la pandemia es pura manipulación mundial, eso es mentira, y no usaba mascarilla. Hace 2 días atrás la enterraron porque murió de COVID. El infierno es real. Y Dios nos manda que nos arrepintamos. Dios nos manda a nosotros a que nos volvamos a Él, porque si no sufriré las consecuencias. ¿Y sabe a dónde seremos lanzados? Al lago de fuego, que ha sido también preparado para Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios tienen su castigo eterno allí, porque se rebelaron contra el único que manda, contra el Dios Santo. Porque el que se rebela contra Dios no le irá bien jamás. Tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Dios tenga misericordia de ti, amigo, amiga, Heidi y todos los demás que puedan escuchar esta palabra. Dios tenga misericordia de nosotros y vivamos en continuo arrepentimiento volviéndonos a Dios. Quizás tú digas, no, es que es difícil ser cristiano, seguir a Cristo. Sí es difícil, pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda y Él hace ligera nuestra carga. Y se puede, porque Él nos da el poder, porque el Evangelio de Dios es poder para salvación. Cristo es poder de Dios para salvación, porque yo por sí solo no puedo. Muchos dicen, no, yo tengo que cambiar primero para venir a Dios. No, no tienes que cambiar. Tienes que primero arrepentirte en fe, venir a Cristo, porque Dios ha mandado, porque Él es el que manda. Porque esta es su tierra, este es su universo, este es su aire, esta es su agua, este es su sol, estos cuerpos les pertenecen a Él y Él ha mandado que nos arrepintamos. No hagamos lo contrario, porque sería terrible, trágico, será trágico si hacemos lo contrario a lo que Él ha mandado. No podemos contra Dios, no podemos engañarle a Él. Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo al verlo a Él nos arrepintamos y le amemos con todo el corazón, no poniendo nuestra mirada en los hombres, no poniendo nuestra mirada en las cosas de esta tierra, poniendo nuestra mirada en aquel que sostiene el universo con su palabra, en Dios, en Cristo, el único camino al Padre, porque en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Nadie más te puede librar. Nadie más te puede acercar tanto a Él. Él ya se acercó a nosotros. Y Él dice y manda, acercaos a mí. Él dice y manda, arrepiéntanse y vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. No nos escudemos más y no posterguemos más, porque no hay cosa más maravillosa que ser amados por Dios. No hay cosa más hermosa que amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y dedicarnos a Él cada día de nuestra existencia. Ve a la iglesia, asiste, congrégate en una iglesia, lee la Biblia, ven a Cristo Jesús y serás librado del castigo del Dios santo y justo. Porque solo dos cosas pasarán cuando tú te mueras. O seguirás conociendo al Dios de amor y misericordia eternamente, o conocerás a un Dios de ira eterna e implacable. Yo les invito a que nos arrepintamos cada día y que nos volvamos a Dios de todo corazón. Quiero hacer una oración por ustedes en este momento. Así es de que si no tienes una Biblia, cómprala o descárgala en tu celular. No cuesta nada. La Biblia que te pueda recomendar mi amado hermano no es orto. Si no has ido a una iglesia, pues busca una donde se predique la verdad, donde te inviten a abandonar el pecado. Si vives en La Ceiba, pues en su momento mi hermano no es orto, les va a indicar dónde pueden congregarse. Pero no puedes vivir así, porque es tu cuerpo, no es tu vida, no es tu casa, no es tu mundo, no son tus cosas, son las de Dios. Padre, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros en que siendo tú el único Dios verdadero, todo marcha bien. Tú tienes el control total y perfecto de todas las cosas. Y aunque pareciera a nuestros ojos que algo está mal y que está siendo un acabose total, un caos total, no, tú controlas. Desde una hormiga, desde un microbio, desde un virus, hasta las galaxias inmensas del universo. Tú lo gobiernas todo y lo controlas todo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Oh, Padre, que podamos ver en Cristo la belleza de la cruz y que podamos ver en Él ese camino que solo Él ha propiciado para venir a ti en arrepentimiento y fe. Me pongo delante de ti a estos amigos y a estas personas que hoy me escuchan y me ven. Padre, ten misericordia y trae arrepentimiento a sus vidas y que ellos se vuelvan a ti de todo corazón. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por tus bondades, por tus misericordias, por tu justicia y por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano Noé, estamos agradecidos con el Señor y le cedo la palabra. Muchas gracias, hermano Juan, por dedicar este tiempo tan especial y enseñar desde estos pasajes de la Escritura, ya que usted lo ahondó en estos 4 puntos extraídos de la misma Escritura. Lo que buscamos siempre es con las enseñanzas de cada jueves, es que el texto mismo de la Escritura nos hable, dado de que esa es la sabiduría que viene del cielo, y gracias por compartir estas verdades que están en ese pasaje de la Escritura. El próximo jueves vamos a iniciar una serie sobre la doctrina de la justificación. La palabra doctrina es enseñanza, ¿verdad? Y es importante conocer todas estas enseñanzas que están contenidas en la Escritura, porque son las que Dios ha determinado que se nos fueran entregadas a nosotros como seres humanos para nuestra consolación, esperanza, pero sobre todo para redención y salvación de nuestras almas. Así que
estaremos llevando un tiempo en conocer qué significa esta doctrina de la justificación, cómo es posible que a aquellas personas merecedoras de ese juicio, pecadores, condenados, sean trasladados a una nueva vida y cómo ese sacrificio de Jesús, lo que representó, su sangre derramada, todos estos elementos que vemos ahí en la cruz, fue necesaria para la redención de todos aquellos que habrían de creer en su nombre. Así que les invitamos a partir de este próximo jueves a ser parte de esta serie de estudios de la justificación. Y no, hermano, muchas gracias por ese tiempo, a todos los que se conectaron. Si tiene alguien una pregunta breve, puede hacerla en este tiempo. Si no, pues vamos a finalizar, pero quisiera ver si alguien tiene una pregunta o una duda al respecto de lo que estuvo predicando nuestro hermano Paul. Ok, si no hay ninguna, igual, como siempre les mencionamos, puede el transcurso de la semana escribir a mi WhatsApp o al de mi esposa y con gusto estaremos atendiendo. Luego esta semana haremos unas visitas para entregar un material, unas Biblias a las personas que se conectan cada jueves y poder que usted tenga a disposición literatura buena para el crecimiento de su vida espiritual. Así que gracias una vez más por haberse conectado y finalizamos aquí nuestro tiempo.